Dark Souls es el mejor juego de la historia. No, en serio, literalmente. ¡Alabado al sol! No, J. Gulen, no. Pero serás guarra. Así no es como se dice. Déjame a mí, monstruo. ¡Nomura! Uy, perdón, la costumbre. ¡Miyazaki! Que dale a like para recibir un garrotazo de Power Bazinga. ¡Yes, amigo! Suscríbete para enlazar la primera llama y activa la campanita, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Dark Souls 1. Cuando nos tiran el barril de fuego en las escaleras, si nos dejamos caer por el hueco de la izquierda evitaremos el golpe. De ahí podremos descender hasta el caballero negro y sorprenderle por la espalda. De igual modo, podemos rodar hasta él desde la zona en la que nos tiran bombas para atajar. Aunque el mejor atajo es un salto desde este tejado al comienzo. Si rodamos y caemos sobre este balcón, podremos saltar desde aquí hasta la zona del demonio de Aries si sobrevivimos a la caída. En el Valle de Dragones podemos evitar al dragón que comió kebab, subiendo esta pequeña rampa junto a la pared, desde la cual podremos atacarle sin que nos vea ni nos golpee. Y podemos hacer parry al jabalí cuando nos embista. Si cambiamos el brillo del juego en el menú, debemos hacer el icono de la llama visible y el dragón invisible. La llama representa la era del fuego y el dragón, la caída de los dragones. Esto se muestra en la cinemática de inicio, ya que la caída de los dragones trajo el comienzo de la era del fuego. Si dos jugadores realizan un parry a la vez a determinados enemigos, esto causará que el enemigo caiga al suelo abruptamente debido a la fuerza del impacto. El sello rojo que vemos en la esquina de los objetos que llevamos equipados tiene dibujado en su interior la marca oscura. Y si al subir una escalera nos quedamos sin estamina, nos caeremos irremediablemente al vacío. Las plumas que suelta el cuervo al atraparnos son completamente aleatorias y distintas en cada cinemática. En nuestra celda del asilo, si miramos en la vasija que hay, encontraremos mierda. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Pues este es el váter de nuestra celda en el asilo. También podemos encontrar pequeñas cucarachas e insectos por el suelo. ¡Es un insecto! Si empezamos el juego como caballeros o clérigos, empezaremos con el saludo de rezar por defecto, mientras que el resto de clases poseen el conocido como alegría. Al salir de nuestra celda podemos ver al segundo demonio del asilo patrullando, al que nos enfrentaremos al regresar por segunda vez, y al del tutorial justo antes del combate a través de una pequeña ventana. Y si cogemos el colgante como regalo inicial, su único uso será dejarlo en este nido para conseguir un recuerdo de represalia. En el santuario del Enlace de Fuego encontramos una misteriosa estatua de una mujer y un niño que cubren una pared. Esta venía a representar a la madre de Wynne con su hijo en brazos. André el Herrero iba a ser originalmente el hijo de Wynne en la historia, y en una cinemática eliminada, este nos ayudaría a llegar al horno de la primera llama, moviendo esta estatua detrás de la cual estaría el acceso hasta la última zona del juego. Si logramos subir por estos escombros, podremos saltar hasta el interior del pozo del santuario. Si disparamos flechas al cuervo que nos trajo volando, este se irá durante un rato. Si no reparamos nuestras armas, el caballero Crestfallen dirá: Don't you ever repair your weapons? Y si nos maldicen, Hold on. Have you been cursed? cada vez que descansamos en la hoguera, nuestro personaje lo hará con hasta 3 poses distintas. En las catacumbas, las estatuas con la máscara del padre no nos atacarán, pero sí lo harán las que tienen la máscara de la madre y del hijo. El milagro Buscar Orientación revelará mensajes de los desarrolladores del juego que nos pueden servir de guía para avanzar sin peligro. Si lo usamos junto a parches, en las catacumbas el mensaje dirá: mentiroso. Mentía mientras cantaba. No soporto que la gente me haga eso. Podemos ver a la mariposa lunar nada más entrar en Cuenca Tenebrosa. Durante su combate, cuando desciende sobre el puente, esta lo hace para alimentarse de las flores que hay y recuperar pequeñas cantidades de vida. Cuando atacamos a los niños champiñón, estos correrán despavoridos hasta sus padres para pedirles ayuda. Si tenemos cuidado, podemos coger el anillo del abejorro sin luchar contra Sif, pero si vamos antes al DLC y salvamos a Sif en el abismo,
Cuando luchemos contra él luego en el presente, veremos una cinemática completamente distinta. Sif reconocerá nuestro olor porque le ayudamos en el pasado, pero aunque nos considere un amigo, tendremos que combatir igualmente. Y cuando le queda poca vida, Sif comenzará a cojear, mostrando la gravedad de las heridas que le hemos causado. En la tumba de los gigantes hay vistas al lago de ceniza. Se cree que cada árbol sostiene un mundo distinto, pero si observamos el techo, vemos solo raíces entrelazadas que cubren toda la zona. Estos árboles sostienen todo Lordran, un guiño mitológico a Yggdrasil, el árbol de la mitología nórdica que sostiene sus distintos universos, pero también a la peli de Náusica, donde la humanidad debe sobrevivir a orillas de un bosque contaminado por gases, esporas tóxicas e insectos gigantes. Vaya, ¿de qué me suena esto? En la peli descubren que justo debajo de ese mundo existe una zona no contaminada y pura. Esta idea se corresponde con que para llegar al lago de ceniza en el juego debemos atravesar una zona llena de veneno e insectos gigantes llamada Ciudad Infestada. Y justo debajo de ella encontramos una zona pura y limpia, llena de agua, el lago de ceniza. Podemos ver a Gwyn antes de pelear contra él si miramos por encima de la barandilla de las escaleras al bajar. Al golpearle en la cabeza o en la corona directamente, Gwyn emitirá unas pequeñas llamas al recibir daño justo en esa zona. Gwyn significa en galés blanco, y es que su tema de tan solo se puede tocar en las teclas blancas del piano. El mapa de Dark Souls y su conexión entre zonas es una locura. Este enorme árbol que se ve desde el santuario de enlace de fuego es el Gran Hueco, y justo a la zona de abajo que vemos desde aquí es Ciudad Infestada, con su lago de veneno de los pilares que se ven desde abajo. El dominio de Quelag está justo debajo del cementerio del santuario, y desde Ciudad Infestada se puede ver parte del santuario. Si dejamos nuestra marca de muerte, siempre podremos verla desde una gran distancia. Haciendo esto, comprobaremos que lo que estamos viendo desde el santuario es Ciudad Infestada. Desde esta azotea en el Burgo de los No Muertos, podemos ver Cuenca Tenebrosa y el camino en zigzag descendente, así como el bosque de esa zona. Mi cabezona. Más abajo, vemos el puente que une el Valle de Dragones con las ruinas de Nuevo Londo. Desde el puente del dragón Tocapelotas, con los prismáticos podemos observar la torre de los archivos del duque a lo lejos, y de nuevo desde Anor Londo, e incluso desde la torre del combate contra el demonio de Tauro. Esta pared bloqueada con escombros donde luchamos contra el golem de hierro era antes la entrada principal a Anor Londo. Desde la tumba de los gigantes tenemos unas vistas preciosas a Izalith perdida y a las ruinas de los demonios. E incluso alcanzamos a ver la zona donde luchamos contra Descarga Incesante. Desde ruinas de los demonios vemos parte de la torre que contiene la segunda campana. Junto al carnicero encontraremos a Laurentius, atrapado, que dirá: She'll have me for lunch. Justo detrás del carnicero hay un agujero a través del cual caería la comida, que conecta con la rata gigante de las profundidades. Es decir, que de no haberle salvado, el destino de Laurentius habría sido ser troceado y alimentar al animal, al que podremos matar de un solo golpe si le hacemos el ataque en caída. La rata tiene un hacha de bandido clavado en el ojo. Justo encima de ella hay un cadáver con el escudo de araña tan característico de esta clase. Es decir, que fue este mismo bandido ya muerto quien le clavó su hacha a esta rata. Y ella puso fin a su vida. Los verdaderos ojos de los basiliscos se encuentran justo debajo de esas enormes bolas que usan como falsos ojos. Y las estatuas cristalizadas son jugadores que han muerto maldecidos en otras partidas. Wow. Hablando de basiliscos, en el Gran Hueco al entrar siempre recibimos 400 almas, que es justo la cantidad que nos da matar a un basilisco. Esto se debe a que hay un basilisco que cae al vacío una y otra vez cada vez que entramos en esta zona. Si no matamos al mago antes de luchar contra el dragón boquiabierto, este puede bufarle y dispararnos durante el combate. El lugar por el que trepa el dragón conecta directamente con esta sala de Ciudad Infestada en la que encontramos una escama de dragón, pues se cree que justo detrás de este pozo descansaba el dragón boquiabierto esperando nuestra llegada para ascender hasta el lugar del combate. No, no. Oh.
Si es que hasta las plataformas suben y bajan en Ciudad Infestada, porque en el interior del mecanismo hay un perro de fuego que hace que esta peculiar noria funcione sin descanso. Si golpeamos a la hermana de Queller, esta comenzará a temblar de miedo. Las ruinas de Nuevo Londo están más cerca de lo que pensamos de la tumba de los gigantes, pues desde aquí podemos ver la salida del combate contra Molinete. En las catacumbas escuchamos sonidos de agua y filtraciones. Pues bien, justo en el puente que une la hoguera de André con la fortaleza de Shen, podemos ver un pequeño río. Este mismo podría ser el que crece hasta conectar con la catarata que vemos en las catacumbas, pues la fortaleza de Shen está justo encima de ellas. Molinete tiene una segunda fase, que a casi nadie le da tiempo a descubrir porque apenas aguanta 2 golpes. Durante su pelea, escuchamos 3 voces distintas. La voz del padre, la madre y el hijo. El nombre de Molinete en japonés es Saninbayori, que significa abrigo de 3 personas, las 3 que componen a Molinete. 3 son también los ataúdes que hay cuando luchamos contra Nito: el gran ataúd, el de su izquierda y un tercer ataúd escondido justo detrás. Al igual que donde luchamos contra Molinete, es otro enorme ataúd. Cuando lo derrotamos, vemos sobre su mesa un esqueleto con una hoja en lugar de mano imitando el arma que porta Nito en su brazo derecho. Una teoría establece que hay 3 ataúdes, porque Nito originalmente estuvo compuesto por 3 seres, que acabaron fusionándose en lo que conocemos como Nito. Molinete era un nigromante que quería alcanzar ese poder, es por ello que robó el poder del rito del avivado y sacrificó a su propia mujer e hijo para convertirse en un ser tan poderoso como Nito, pero fracasó, resultando en la abominación conocida como Molinete. Podemos activar las trampas si disparamos a las baldosas con nuestro arco, tirando un cuchillo o dejando caer algún objeto sobre ellas. Si no recordamos la posición que debe tener una cadena de un cofre, podemos saber si es un mímico si el cofre respira. Los dientes de los mímicos son en realidad dedos, y podemos dormirles arrojándoles un talismán de Lloyd, pero al poco volverán a despertar. El anillo de piedra de fuego está en un cofre que ha sido chamuscado por completo por las llamas, y si usamos el hechizo de fuerza, podremos devolver las enormes piedras que arrojan los gigantes. Siempre descendemos la rampa hacia el lecho del caos mirando hacia abajo, pero si descendemos con la cámara hacia arriba, podremos ver cómo el lecho del caos se incorpora sobre su trono para empezar a atacarnos. Si matamos a los enemigos que emiten tóxico del mundo pintado con fuego, estos no desprenderán ninguna toxina al morir. Los cuervos junto a la ascua oscura son uno de los símbolos de la diosa del pecado Belka. De hecho, en esta zona encontramos el estoque de Belka. Al luchar contra Priscilla podremos ver sus huellas en la nieve. En los archivos del duque escuchamos unas misteriosas voces. Demon's Souls es el primer juego de la saga Souls. Estas voces son las de las doncellas capturadas por los canalizadores que vemos aquí, súbditos de Sith que secuestraban mujeres para que Sith las convirtiera en las criaturas conocidas como pisacas, a quienes en ocasiones podremos escuchar llorar. Ey, pero mira que baile más guapo si conseguimos el tridente de los magos estos. Si usamos este ascensor y caemos sobre la barandilla, podremos bajarnos con otro salto en la planta superior y ahorrarnos gran parte del recorrido de esta laberíntica zona. Podemos ver a Dusk y a Siglin en el interior de los golems de cristal en los que ambas están atrapadas. Las almejas asesinas contienen los cráneos de sus víctimas en su interior a modo de perlas. En Anor Londo también escuchamos pisadas que no son nuestras. En Anor Londo encontramos las estatuas de Orstein y Smough. Las escaleras de Anor Londo son de 2 tamaños distintos, una con peldaños más pequeños y otros más grandes para las criaturas de mayor tamaño. Podemos ver la tercera hoguera y a Soler a través de algunas de las ventanas de Anor Londo. Se cree que Orstein es una ilusión creada por Gwyndolin, ya que según el lore de Dark Souls 3, Orstein se fue de Anor Londo en busca del rey sin nombre, pues la descripción del martillo de Smough en la tercera entrega asegura que fue el último caballero en aguantar hasta el final en su puesto. Y lo cierto es que matemos a quien matemos de los dos, nunca obtenemos el alma de ambos, reforzando esta teoría de que al menos uno de ellos pueda ser una poderosa ilusión creada con un fragmento de sus almas. Lo que sí es cierto es que los tentáculos de Gwyndolin son serpientes.
Comics. El número de almas por las que Frampt nos compra algunos objetos varía dependiendo de sus gustos personales. Por objetos relacionados con los dragones, Owen nos pagará un alto precio, pero por cosas relacionadas con Sith o Smough apenas nos dará un solo alma. Hay varios NPCs y enemigos que fueron eliminados del juego. Este hueco con patas de araña a su espalda, que recuerda a los de Dark Souls 2, un lecho del caos que iba arrastrándose por el suelo, los lagartos de cristal del Demon Souls y un boss llamado Rey no muerto Yarel. La espada de Artorias puede acabar con los fantasmas de Nuevo Londo y bloquear sus ataques. Los fantasmas sujetan un bebé en brazos, que son el arma que usan para lanzarnos rayos y hechizos de electricidad. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Podemos ver el lugar en el que gran parte de la población de Nuevo Londo murió ahogada por la inundación mientras trataban de huir. Si nos quitamos el anillo de Artorias mientras combatimos contra 4 reyes, moriremos sumiéndonos en la oscuridad del abismo. Los guardias de piedra del DLC patrullarán buscándonos incansablemente y algunos de los espantapájaros aparecen podando y recortando las hojas de los árboles de la zona del DLC. Antes de combatir contra Artorias podemos escuchar su respiración desde el otro lado de la niebla. Algunos de los ataques de Artorias son muy parecidos a los que realiza Sif en su combate, ya que recuerda e imita los movimientos que hacía su amo. Uno de los enemigos señalará el mímico que hay en esta sala. Las escaleras de los archivos del duque fueron inspiradas por las escaleras cambiantes que vimos en Hogwarts. En las películas de Harry Potter se intentó que la apariencia de Siglin de Catarina fuese parecida a la de Emma Watson. Bueno, se intentó. Albina se inspira en el gato de Alicia en el País de las Maravillas, y el casco de Donghal es igual que el que empleaba el rey Enrique VIII. Podemos matar a Calamith sin ayuda de Gaunt, aunque requiere mucha paciencia y flechas. Se puede conseguir, pero no saldrá ninguna pantalla de victoria. Al decírselo a Gaunt, este nos elogiará por conseguir semejante hazaña. Calamith no es un cíclope, ya que aunque parece que solo tiene un único ojo rojo, a los lados de su cabeza tiene 2 pequeños ojos y puede hacer un ataque en backflip que casi nunca hace. El escudo de anillos de cristal es un guiño al ataque especial de Ultraman en la serie de los años 60. Guinevere está inspirada en la mujer gigante que aparece en el manga Yasuragi no Yakata. La clase de guerrero se inspiró en la de los guerreros de las novelas de fantasía de Record of Lodoss War. La armadura de espinas quiso parecerse a la de Hydra en los Caballeros del Zodíaco, y especialmente a la armadura vista en el desafío de los 77 anillos de Yoyos. Y el diseño de Quillag está inspirado en un personaje llamado Crag Spider del juego de rol King of Dragon Pass. El DLC tiene lugar en el pasado, y en la misma localización que Cuenca Tenebrosa. El puente que conduce al Bosque Real es el mismo que nos lleva al encuentro con Sif, pero a la inversa. La zona de los espantapájaros es la misma que la de los meninos gigantes. La entrada al combate de Calamith acaba convirtiéndose en un enorme río, y usamos la misma escalera para descender. Luchamos contra Calamith, donde en un futuro estará la Hydra, donde luchamos contra Sif, el santuario del DLC, y de hecho el edificio de Albina es el mismo. Anor Londo está profundamente basado en la arquitectura de la Catedral de Milán. Nuevo Londo en Mont Saint-Michel, una isla solo visitable cuando baja la marea. Al igual que en Nuevo Londo, nosotros debemos drenar el agua que inunda la zona. Las ruinas de los demonios e Izalith perdida en Angkor Wat, en Camboya. Dark Souls no sería nada sin Berserk. La armadura de Siegmeyer es muy parecida a la de Bazuzo, uno de los primeros enemigos de Guts en su juventud. La mariposa lunar es un calco de Rosine, una niña convertida en una enorme mariposa asesina. Los hombres serpientes se parecen a Snake Lord, uno de los primeros apóstoles del manga. El demonio de Tauro recuerda a Nosferatu Zod. El orbe de ojos rojos se inspira en el Vegelit o el huevo del conquistador. La armadura de los espectros oscuros representa al caballero de la calavera. Rickert, el NPC, es un herrero, al igual que un personaje de Berserk que acaba convirtiéndose en el ayudante de Godo y que inspiró al personaje de André en los Souls. Los bebés esqueletos de las catacumbas son un guiño a los bebés en llamas, a los que se tiene que enfrentar Guts en el manga. Ornstein y Smough se inspiran en el escarabajo y la mantis de la saga de The Lost Children. Las ruedas esqueleto aparecen por primera vez en Berserk. Hasta la idea de molinete aparece dada por este personaje. El set de Faris es igual que el del arquero apóstol Airvin del manga. Los terribles felinos de Cuenca Tenebrosa son muy parecidos a los tigres Pisacha de Ganiska.
Artorias, incluso la pose de este en la portada del juego, es clavadita a la portada del manga de Berserk número 28, donde aparece Guts con la armadura de Berserker. La armadura de Balder es igual a la que usaba Guts en sus primeros años. El demonio de Aries toma su diseño de la Gran Cabra, la bruja Beatriz, que nos ayuda contra los 4 reyes y la mariposa lunar, está inspirada en Shirke, la armadura de latón que usa Locus, un apóstol que sirve a Griffith, que inspiró a Gwyndolin. Y recordemos que en el juego, Gwyndolin tiene el pacto de la luna oscura, y Locus en el manga es conocido como el caballero de la luz de luna. Sith es un dragón de cristal, es muy similar a Grumbelt, otro dragón con cristales como escamas, y las torres de esqueletos recuerdan a los torbellinos de cadáveres en el manga. Por desgracia, el autor de Berserk, Kentaro Miura, nos dejó el año pasado. Lo que nunca nos abandonará es una obra que inspiró la saga que ha cambiado la vida de tantas personas. Un manga que habla sobre la depresión, la ansiedad y el perdón que tantas veces nos falta concedernos a nosotros mismos. Porque Berserk es algo más que un manga, es una hoguera de sueños que jamás será extinguida y que debemos mantener encendida. Así que, por favor, leed Berserk. Like a bonfire of dreams. Wow, that was beautiful. Depresión es una palabra muy parecida a prisión, un lugar desde el que no podemos hacer nada, salvo morir poco a poco. Así empezamos Dark Souls, no muertos, huecos, portando esa maldita marca oscura. Todo a nuestro alrededor es deprimente, no merece la pena hacer nada, ni luchar por nada. Entonces el juego arroja a nuestros pies la posibilidad de salir de ahí, ni siquiera nos la pone en la mano. Somos nosotros mismos los que decidimos levantarnos y coger esa llave para salir de ahí, y empiezas a perder una y otra vez. Y otra, porque por más que luchas acabas perdiendo partes de ti. Cada pensamiento negativo se refuerza cada vez que ves ese maldito mensaje en pantalla y te repites que eres inútil y todo cuanto haces es en vano. Pero entonces ganas. Entre todos esos pensamientos negativos empieza a aflorar un ¿puedo conseguirlo? Es un viaje que nos lleva por los lugares más oscuros y profundos, porque solo así podremos ver cuán lejos y alto hemos llegado. Y es normal tener miedo. Te enfrentas a los mayores desafíos, descubres que no estás solo, que todo este camino siempre puedes recorrerlo con ayuda, porque la dificultad se convirtió en nuestra mejor maestra. Que el no muerto elegido podría ser cualquiera, porque cualquier persona puede tener depresión, de igual manera que cualquiera puede superarla. Dark Souls no es la cura, pero nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos, a pedir ayuda, a perdonarnos esos errores. Sé que muchas personas que vean este vídeo pueden estar pasando por una depresión o algo peor, pero quiero que este vídeo siempre sea esa hoguera en la que podáis descansar de toda esa mierda en vuestros peores días. Esa marca de invocación para recordaros que siempre habrá alguien que os escuche, que siempre podremos alabar al sol juntos, aunque estéis agotados, cansados, a punto de rendiros. En vuestro peor momento, siempre atravesaremos esa niebla, por densa que sea, sin importar qué espere al otro lado ni cómo se llame ese boss. Ansiedad, depresión, soledad, pérdida, sufrimiento. Claro que vamos a perder todas esas batallas, una y otra vez, pero nos levantaremos, invocaremos a quien haga falta y haremos lo que sea por saber qué es lo que se siente al ganarlas. Porque esto que sentís ahora, esa llama, todo eso es Dark Souls. Dale a like para coger pañuelos y suscríbete si este vídeo te ha ayudado.